Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy tenemos un lienzo de 70 por 50. Hoy vamos a hacer algo espectacular, algo original y un vídeo beneficioso para la gente que quiere saber del arte fluido, del pouring. Entonces tenemos un lienzo, nuestra pintura del pouring, esa pintura que voy a explicar cada color, lo que, sí, lo que lleva. Por ejemplo, el blanco este es pintura de pared, exterior e interior, más cola blanca, más agua. Entonces, lo que voy a hacer aquí es echar la pintura, las pinturas de colores, de diferentes colores sobre el lienzo. De esta forma, una línea. Esa medida, no se ve bien el blanco, pero cuando voy a poner otro color se va a ver la medida. Una línea. Fijaos bien cómo he hecho la pintura. Esto es muy importante. Al echar la pintura, mira lo que estoy haciendo. Como voy a repetirlo, fijaos. He hecho el color como una línea primero y después estiro con la cuchara, llevándola de esta forma, no aplastando la pintura, repasándola así con el borde debajo, la parte de abajo de la cuchara, para que vaya bien y no dejar marcas, y esto beneficia después para que salga algo perfecto. Ya os digo que este vídeo va a llevar muchos trucos para trabajar bien el pouring. Eso es trabajarlo, ¿vale? Entonces, como están todas las pinturas con la misma textura, que eso es muy importante, para que vaya toda la pintura con armonía. Fijaos bien, he hecho una línea de color, por ejemplo rojo, y después las tiro con la cuchara, así, llevándola para crear una línea que toca la línea anterior, en este caso el amarillo. Fijaos bien. Y esto al mismo tiempo, como estoy colocando la pintura, esto también una cosa muy importante, que la tenga mi gente siempre. Colocando la pintura, después, al sacar las células, por ejemplo, esto va a salir de esa forma. Aunque voy a moverlo después, voy a mover los colores, pero el lienzo tiene memoria. Después saca cada color en el sitio que lo pusiste. Esto muy importante. Ahora he hecho, mira, todos los colores, el blanco, el amarillo, el rojo, lleva pintura de pared más cola blanca más agua. El rosa este es pintura de pared de color. Lo que pasa, cuando fui a buscar este color no había el color rosa. Entonces me lo preparó. ¿Qué quiere decir? Que puso la pintura blanca más los colorantes al agua para tener este color. Entonces este rosa va a ser diferente, ¿vale? Como está preparado a base de pintura blanca más colorante al agua, entonces va a romperse. Va a salir todo aquello, va a tener un poder ese color rosa, entonces me va a romper las pinturas. Lo vais a ver. Eso lo hago adrede para que veáis otra cosa totalmente diferente. Ahora, mira, llegué a la mitad, después del blanco y el pistacho, ya llegué a la mitad. Ahora lo que se voy a poner va a ser algo fino, ¿ok? Porque la mayoría de esta pintura va a salir para afuera. Al estirar la pintura, estamos trabajando de una forma donde no se gasta nada de pintura, trabajándolo con cabeza y con tranquilidad. Mira, pongo una línea de color azul y ahora azul claro. La mayoría de esa pintura ahora va a ir para afuera. Entonces pongo el color blanco. Lo que queda ahí, intento rellenarlo y no del todo. Me vais a entender ahora. Esa es una manera muy buena para no gastar la pintura. Eso todo el mundo que viene aquí lo flipa por con lo poco que gastamos de pintura. Fijaos, una vez los colores están puestos, pues levanto el lienzo para mí y dejo que baje un poco, hasta que el blanco del final que sale para afuera. Cuando lo veo que está saliendo para afuera, mira, vuelvo para atrás, para el otro lado, para que vaya un poco la pintura, cada color en su sitio. Míralo, aunque se movieron así, de esta forma, pero no pasa nada, ya veráis después. Cada color, lo que vamos a sacar encima es el color que lleva debajo, en forma las líneas que pusimos antes. ¿Vale? Mira, ahora vuelvo a rellenar el blanco lo que queda, lo poco que quedaba ahí. Así, perfecto. Y vuelvo otra vez para que bajen más los colores. Eso es maravilloso. Estamos jugando con la pintura.
pusimos todos los colores, mira, que eran pintura de pared más cola blanca más agua. Le pusimos en líneas y estamos jugando. Míralo, mira, una vez baja el azul, pues vuelvo para atrás. Y así vuelven los colores a su sitio. Aunque veis aquí hay una mezcla de colores, pero vosotros tranquilos, lo vamos a ver, esto lo voy a confirmar. Lo vamos a confirmarlo aquí, fijaos. Una vez llegamos a esto, los colores ya están colocados. Entonces, la parte blanca, entre la blanca y la amarilla voy a poner una línea de color azul. Pintura de pared más cola blanca más agua. Aquí solo esos botes los compré así de color. Pintura de pared de 1 kilo que viene color azul, que viene color amarillo, rojo, negro. Solamente en el rosa tuvo que preparármelo. Entonces este color rosa va a romper. Se va a ver las células. Esto lo enseñé en muchos tutoriales anteriores donde expliqué el beneficio del colorante al agua. Que no hace falta ni echar aceite porque salen células. Ahora mira, arrastro desde el blanco. Después de color negro que puse una línea, pues con un papel de revista cortado. Y voy a hacer esto. Mira qué maravilla, mi gente. Mira lo que va saliendo. Otra vez, mira, solo pongo el borde del papel. No tengo que aplastar el papel encima la pintura. No, eso saca otra cosa. Solo la parte adelantada, pues la pongo, la apoyo desde el blanco y voy estirando tranquilamente. Fijaos lo que me queda ahí. Poca cosa. Entonces lo mismo. Aplasto donde dejo el papel caer encima de la pintura blanca y arrastro. Más o menos 45 grados que tienes que poner el papel con el nivel del lienzo. Míralo por favor. Esto ya es el primer abstracto que sacamos aquí. Mira lo que nos dio nada más estirando. La pintura está bien estirada porque ya estiramos los colores. Eso podemos tenerlo como la primera obra. Déjalo secar y barnizarlo después. Pero nosotros, mira, aunque hay una capa muy fina de pintura, pero podemos aprovechar de ella. Solo levantar otra vez. Hay que ser atrevido en el pouring. Fijaos, de una cosa vamos a sacar otra cosa. Mira, lo levanto y lo dejo caer un poquito la pintura. No hay mucha pintura, lo que va a caer poquísimo, unas gotas. Pero esto va a cambiar las células, aquellas de rosa que salieron, y va a dar otra cosa, un abstracto total. Vuelvo a llevarlo para el otro lado, para que vuelva ahí al centro. Más o menos así, mirad. Lo levanto bien y no cae pintura. Esto quedó a la perfección. Un paisaje, más un abstracto espectacular. Mira que yo tiro el blanco con el negro, bajo más para abajo, y creo ahí con el rosa algo maravilloso. Pero hay colores debajo de estas pinturas. Entonces, con el aceite lubricante chisco con el dedo, pero de forma tranquila. Aquí no tengo que echar tanto aceite, solo un poco para provocar solamente unas células pequeñas que se ven ahí debajo. Ahora sí, fijaos bien. Donde chisco ahí, no voy a chiscar mucho, donde chisco ahí, mira, la línea primera ahí sale el amarillo, después sale el rojo. Hasta ahí, ¿a que sí? Según cómo pusimos las líneas, los colores. Ahora debajo acá rosa me va a salir el verde pistacho, ¿a que sí? Y después va a salir el azul. Y esto es, aunque no estoy echando mucho, es que no quiero poner tanta célula ahí, solo unas pocas ahí para que gane el abstracto y vuelve a algo maravilloso. Fijaos lo que tenemos aquí, por favor. Mira qué efectos, qué texturas, el efecto 3D espectacular. Un abstracto chulísimo, pero que nadie se mueva. Por favor, esta obra me encanta, me gusta. Mira lo que nos da. Mira qué orden aquí de las células, de los colores, por favor. ¿Lo estáis viendo? Queda un abstracto chulísimo, pero esto suelo enseñarlo a mi gente hasta ahora y digo, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, pero no, que nadie se mueva. Aquí lo que estáis viendo es una maravilla, puedo dejarlo tranquilamente secar y doy una capa de barniz. Ya os dije que en este caso yo suelo parar el vídeo, pero esta vez,
como ya tengo muchas obras parecidas a estas, entonces yo no voy a dejarlo así. Entonces tengo que provocar algo diferente, algo que no tenga. Entonces, como tengo de estos colores y tonos, pues eso te anima a ti también cuando lo haces, cuando sigues este tutorial, lo haces paso a paso y sacas algo así, ya lo vas a hacer de otros tonos diferentes y todo. Pero una vez ya lo tienes 3, 4 obras parecidas, pues vas a cambiarla, ¿no? Entonces, de esto vamos a sacar otra cosa. Ok. Eso ya os dije, quería hacerlo solo para mí, para tenerlo yo, y digo, no pasa nada, voy a enseñarlo a mi gente, porque ya tengo de esto, tengo mucho. Entonces, pongo otra línea, esto para crear algo diferente, mi gente, y así lo disfruta más, lo disfrutáis de esta forma. Míralo, he hecho una línea de color negro, pintura de pared más cola blanca más agua. Así es, una línea fina, ok. Y después lo que queda, la parte de allá, en el borde, he hecho el color blanco. Así va a ir el negro y encima va a ir el blanco, ok. Lo relleno y así voy, con solo este gesto que voy a hacer, este movimiento, voy a crear algo totalmente diferente y algo chulísimo. Chulísimo, no lo dudo. Fijaos bien. Aquí, arrastro otra vez, empiezo a arrastrar todo lo que puse ahí. Voy jugando aquí, mira, no quise poner un papel ancho, pues mira, va a jugar y lo llevo así, lo levanto, no lo dejo hasta el final, solo al medio, en el medio paro y vuelvo. Esto lo que siempre intento hacerlo en mis obras personales, pues siempre intento ofrecer un abstracto, pero que tenga un sentido emocional. Esta obra nos va a ofrecer tantas cosas bonitas, tanta belleza. Y este abstracto va a ser algo más que arte. Va a ser una obra con mucho sentido, mi gente. Quería ofrecerla a mi gente para que vean el proceso, cómo crear, cómo trabajar el pudding. Míralo. Una vez ya estiré, arrastrando el papel, encima el blanco y el negro, y llegando al centro paro. Ahora voy a echar el aceite lubricante para que salgan las células, un pocas células, como hice en el otro, en la parte derecha, pues estoy haciendo aquí en esta parte. Chiscando un poco el aceite lubricante WD.40 y mira, salen los colores que pusimos antes. Fijaos, mi gente. Ahora, en el centro, al estirar un poco la pintura, se acumula ahí un poco. Entonces, ¿qué hago? Con el globo voy creando flores y al mismo tiempo estoy limpiando, míralo, limpio el globo para que saque aquella pintura que quedó ahí. Quedó poquísima, podía dejarla, pero así voy a lo seguro. Aquí queda todo plano. Entonces el centro, esto que se ve algo de rosa, voy a darle una vida. Con el globo aplasto y giro para formar efecto ahí, textura de flores. Y míralo, la parte donde había rosa va a salir flores rosa. Donde había, acordaos, cuando acabe rosa puse el blanco, entonces va a salir rosas de blanco y rosa. La parte donde eché el verde pistacho va a salir flores con tono pistacho. Y así es, hasta el azul va a salir también flores de azul. Mira, la parte rosa y blanco sale ahí. Míralo, por favor, según las líneas que pusimos en el principio. Míralo aquí, el azul, la parte esta, donde puse el azul oscuro, fijaos. Y el pistacho, míralo, por favor. Una línea de pistacho, después vino una línea de color azul. Y así es, creo, mira, esa mezcla entre el verde pistacho y el azul. Lo mismo abajo rojo y rosa. Y había donde había el blanco, después el rosa había el blanco, míralo por favor, aplasto y sale el blanco aquello. Y esto crea una maravilla.
esto se va a ver de otra forma totalmente diferente, con mucho sentido. Me gustaría que lo compartan, mi gente, lo que ven aquí en el final de la obra. Fijaos lo que hay aquí, por favor. Mira qué belleza. Mira qué cosa más bonita. Al final el trabajo aún lleva un poco de tiempo, pero lo que nos regala es algo maravilloso. Es todo una vida, mi gente, por favor. De empezar, cuando se abren las cosas, esto es lo que veo en esta bella obra. Texturas, efectos, efectos 3D. Mira lo que creamos aquí, qué textura tan bonita. Míralo cómo se mezclan los colores, los tonos que creamos ahí, poniendo las líneas. Mira lo que nos dio, por favor. Todo con sentido, donde acaba aquel blanco y negro con esas células. Mira lo que se ve aquí, qué flores tan bonitas. Ahí las mezclan de tonos, mi gente, y todo queda aquí. Míralo, los colores. Y a rosa en el centro le dio vida, le dio mucha luz. Míralo, por favor. Hemos creado algo chulísimo, bonito, con mucho sentido. Siguiendo los pasos logras hacer esto y más. Aquí puedes cambiar los tonos y poner los tonos de los colores que quieras. Y vas a crear otra cosa totalmente diferente. Pero siguiendo los pasos y los trucos que os di en este vídeo, podéis aprender muchísimo, mi gente, y ponerlo en práctica. Es algo original que lo ofrezco a mi gente. Y encima eso, algo personal. Y digo, hoy voy a compartirlo con mi gente. Y así, de esta forma, podéis crear bellezas siguiendo estos pasos. Disfrutadlo, mi gente. Y espero vuestra opinión, lo que veis aquí, por favor. Eso me gustaría saberlo. Lo siento, mi gente, sí, está la voz un poco baja en este vídeo. Estoy grabando de noche y es muy tarde y intento no molestar. Hoy vamos a quedar con esta bella obra, un bello abstracto. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.